Buenas tardes, profesor. Mi persona, Cristina Castillo, le voy a estar explicando sobre la deuda pública aquí en Panamá. ¿Qué es la deuda pública? Bueno, la deuda pública es el conjunto de deuda que mantiene un Estado frente a lo que es particulares a otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante las emisiones de un título de valores o bono. Esto incluye lo que es la deuda interna y la deuda externa del país. ¿A cuánto asciende la deuda pública en Panamá actualmente? Bueno, la deuda pública en Panamá en el 2020 fue de 29.434 millones de euros, que creció 4.413 millones desde 2019, cuando fue de 25.021 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en el 2020 alcanzó el 63.46% y una subida de 21.52 puntos respecto al 2019. Es que la deuda fue de 41.94%. ¿Cuánto es el monto de la deuda externa y cuánto es la deuda de la interna? Bueno, aquí en el círculo tenemos lo que es la deuda interna y la deuda externa. Bueno, la deuda interna es de 6.656.6 millones, que eso tiene un 17.33%. En la deuda externa tiene 31.748.51 millones, que eso tiene un 82.67%. Aquí la deuda interna, la deuda externa, o sea que la deuda externa es súper más grande que la interna, que eso tiene un total de 38.405.13 millones. Los últimos datos estadísticos, o sea, ¿cuáles son los últimos datos estadísticos en la población de la República de Panamá? Bueno, según los datos estadísticos, en Panamá cerró el 2020 con una población de 4.279.000 personas, lo que supone que incrementó de 60.000 habitantes respecto al 2019, en que la población fue de 4.219.000 personas. ¿Cuál sería la deuda per cápita de nuestro país y cómo se calcula? Bueno, la deuda pública per cápita en Panamá en el 2020 fue de 29.434 millones, que creció un 4.413 millones desde 2019, cuando fue de 25.021 millones de euros. La deuda per cápita se calcula lo que es dividiendo la deuda total que se estima a partir de la fecha entre la población del país. ¿Cuál es el ingreso per cápita de Panamá actualmente? Bueno, el país tiene el ingreso per cápita de unos 20.455 dólares y además es el mayor exportador e importador a nivel regional según el CEPAL. ¿Qué es el presupuesto de una nación? Bueno, el presupuesto de una nación es generalmente del Estado. Es la estimación de todos los ingresos que la administración pública y gobierno central y todas las entidades centralizadas, descentralizadas, recibirá durante el año y la autorización de todos los gastos que la misma administración pública podrá efectuar en ese mismo lapso. En Panamá, el ciclo presupuestario es de un año que coincide con el calendario, o sea que corre de enero a diciembre. ¿Cuáles son las diferentes fases para la elaboración del presupuesto de la nación? Y explique desde su principio hasta su liquidación final. Bueno, las fases de la programación presupuestaria es el marco de los objetivos nacionales, establecer el objetivo institucional o lograr durante un año fiscal, dentro del marco de los lineamientos sectoriales de la naturaleza económica y social, en la función del planteamiento estratégico institucional. Está la fase de formulación presupuestaria, que es más que todo la fase de la estructura funcional
programática de la entidad, la cual se diseña en función de los objetivos institucionales que establecen para cada año fiscal. Está la fase de aprobación, que es el anteproyecto de la ley anual del presupuesto general del Estado. Es sometido a la aprobación del Consejo de Gabinete y remitido por el presidente de la República de Panamá, de la Asamblea Legislativa, por su aprobación de acuerdo a los procedimientos correspondientes a los plazos establecidos por la Constitución Política. Está la fase de ejecución presupuestaria. Es la ejecución de la fase durante el cual se concreta el flujo de los ingresos e egresos previsto en el presupuesto general del Estado, tomando como referencia la programación mensual de ingresos y gastos. Está la fase de seguimiento y evaluación de presupuesto, que es seguimiento a verificar la ejecución de presupuesto que se está llevando a cabo de acuerdo a los programas de proyectos y decisiones de identificar problemas y solucionarlos. La liquidación presupuestaria, que es la última liquidación final, es la liquidación que es con el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el que se obtiene el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero, que es el déficit o superávit, como las realizaciones de los objetivos y las metas previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios. ¿A cuánto asciende el presupuesto del Estado panameño para el año 2020? Bueno, el presupuesto generalmente del Estado para la vigencia fiscal de 2020 es de 24.000.088.9, que fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas del MEF a la Asamblea Nacional de Diputados. El presupuesto para el periodo decrético tiene un incremento moderado del 3.3% relacionado con el año 2020, que fue de 23.322.4. Aquí está la gráfica de 2020 a 2016 a 2020. De 2021 no la pude obtener. ¿Cómo se financia este presupuesto? ¿Cómo se financia el presupuesto de la nación? Bueno, el presupuesto nacional son los presupuestos del Estado y presupuestos gubernamentales del Poder Nacional. Es el documento financiero del Estado u otro poder de la Administración Nacional que equilibra los ingresos nacionales y gastos públicos en el año fiscal. Algunas fuentes del financiamiento interno de gastos públicos. En cuanto a la fuente de financiamiento internas, es el 28% restante de las necesidades que será financiado a través de los componentes internos. Aquí tenemos algunas fuentes, que es la nota y bonos de tesoros, que es el compromiso para aumentar la aprobación de deuda interna y desarrollar de mercados domésticos de capitales. La República estructura un nuevo instrumento en el mercado local con componentes internacional, extendiendo la curva de rendimiento y ampliando la base de inversionistas. Está la letra del Tesoro, que es en cuanto al título de valores de corto plazo. Letra del Tesoro es la estrategia que contempla para realizar emisiones periódicas a fin de financiar las necesidades estacionales de la tesorería. ¿Qué es un organismo multilateral? Y menciono algunos de ellos. Bueno, el organismo multilateral son una institución sin ánimos de lucros cuyo capital social está constituido por las aportaciones de diversos gobiernos y cuya actuación está vinculada con acciones multilaterales, así como es el Estado individual. Algunas de ellas está el órgano de los Estados Americanos, que aquí está la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aquí está, y también está la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo.